Hola a todas y todos, bienvenidos nuevamente a un video en este canal. Hoy vamos a ver el tema o más bien la introducción a la programación orientada a objetos en el lenguaje de programación PHP. Bueno, primero debemos recordar qué es lo de orientación a objetos. Es un paradigma de programación que está en vigencia hace ya varios años y tiene la filosofía de pensar todos los elementos que intervienen en nuestro sistema como un objeto. Entonces todo lo que está allí presente es un objeto, todo lo que está allí presente se concibe o se piensa como un objeto. Los objetos tienen unas particularidades, como son unos atributos, que vienen siendo como las características del objeto. ¿Esto qué quiere decir? Pensemos en un objeto cualquiera como algo cotidiano, un celular, un teléfono. El teléfono es un elemento que tiene unas características puntuales. Por ejemplo, la tecnología, si es GSM o una tecnología más 3G, 4G, más actual. Características como el tamaño de almacenamiento, como la velocidad de procesamiento, estoy hablando de los smartphones, características como el tamaño de la pantalla. Entonces todos estos datos que estoy mencionando son características y en el mundo de la orientación de objetos es conocido como atributos. Otro elemento importante en los objetos son las funciones o más bien las acciones que estos objetos pueden hacer o que se pueden hacer con ellos. Entonces, si hablamos de celular, continuando con este ejemplo, una acción del teléfono celular es hacer llamadas, otra acción sería recibir llamadas, otra acción sería establecer una conexión. Por ejemplo, si vamos a utilizar alguna aplicación o un navegador web para acceder a internet, entonces establecer la conexión. Estas acciones que se ejecutan con el teléfono en la programación orientada a objetos se conocen con el nombre de métodos. Entonces, entre otros, estas son algunas características importantes de los objetos. Y estos objetos se deben abstraer en un elemento que es conocido como la clase. Entonces, aquí es que empieza a ponerse en vigencia o utilizarse aquellos diagramas de clases que hemos visto cuando aprendimos el lenguaje de UML. Los diagramas de clase que allá se construyeron, pues acá en la programación orientada a objetos van a ser muy útiles, porque cada vez que yo necesite concebir o necesite formalizar un objeto, lo hago por medio de una clase. Primero declaro una clase y a partir de esa clase creo objetos. Entonces, contextualizando un poco, vamos a empezar a mirar cómo sería el asunto ya en el lenguaje de programación PHP. Estoy trabajando con el editor de código Sublime, pues me parece realmente muy bueno para codificar en este lenguaje. Y entonces el asunto es este. La palabra importante aquí para empezar a trabajar con las clases es precisamente la palabra class, acompañada del nombre de la clase. Yo voy a trabajar una clase denominada vehículo. Vamos a guardar los archivos para ir viendo cómo va quedando nuestra clase. Debemos tener presente, pues eso ya es algo que debemos saber, que nuestros archivos PHP se guardan en el servidor que tenemos en nuestro localhost. Entonces aquí ya tengo una carpeta llamada clases. Dentro de esa carpeta voy a crear una que se llame class y voy a guardar allí el archivo como vehículo.php.
Algo que deben saber es que, a diferencia de otros lenguajes de programación, en PHP yo puedo guardar mi archivo con un nombre diferente al nombre de mi clase. No hay problema con ello. Aquí pues lo llamé igual, pero también pudiera haberle puesto un nombre diferente y no había problema con ello. Entonces vamos a mirar cuáles serían esas características de un vehículo para irlas declarando aquí como esos atributos de la clase. Recordemos que los atributos son características de esos elementos. Entonces yo voy a decir que para poder declarar los atributos debo tener en cuenta qué nivel de acceso les voy a poner. Hay atributos públicos y hay atributos privados. También hay atributos protegidos, pero por ahora vamos a mirar públicos y privados. ¿Qué es esto de públicos y privados? Pues son aquellos atributos que desde afuera de la clase, cuando yo esté ya trabajando con los objetos propiamente, voy a poder acceder a ellos de manera directa o no voy a poder acceder a ellos. Entonces los públicos son aquellos que voy a poder acceder de manera directa y los privados no. Entonces pensemos que yo puedo declarar como público un atributo como la marca. Puedo declarar como público un atributo como el color del vehículo. Esos atributos pues vienen a ser variables, ¿no?, en nuestro lenguaje PHP. Entonces los declaramos como una variable con el signo de pesos. Y voy a declarar como un atributo público la placa del vehículo. ¿En qué momento utilizo el nivel de acceso público en una clase? Cuando los atributos no son información sensible. Quiero decir, información que deba guardarse o que deba protegerse de manera celosa. Ahí es que utilizo el atributo público. Y el atributo privado lo utilizo cuando necesito declarar información que sí debo proteger o debo tener algún cierto nivel de confidencialidad, de cuidado, que no voy a estar pues a disposición de cualquier persona. Entonces voy a declarar que el chasis es privado, que el número del motor es privado y que el propietario es privado. En este momento ya tengo declarados los atributos de mi clase. ¿Qué puedo hacer con ellos? Puedo asignarles valores o puedo, para almacenarlos, o cuando necesite consultarlos pues puedo invocarlos o llamarlos. Lo vamos a hacer en un momento, pero ahora quiero que miremos un concepto muy importante, que es el de los métodos. Los métodos también tienen unos niveles de acceso, públicos, privados o protegidos. Pero si un método es privado, pues no podría ser accesible desde afuera de la clase, al igual que las variables. Entonces por ahora vamos a trabajar con métodos o funciones públicas. Entonces yo declaro public, nivel de acceso. Y la palabra para, recuerden, declarar funciones, ya lo vimos en un video anteriormente, es function. Y a continuación el nombre del método. Entonces quiero que miremos primero el método constructor. El método constructor en otros lenguajes de programación, por ejemplo como Java, se debe declarar con el mismo nombre que tiene la clase. En el caso de PHP, el método constructor se declara con dos guiones bajos y la palabra construct. Los métodos, o las funciones más bien, ya dijimos en el video anterior que al declararse enseguida o a continuación del nombre ponemos unos paréntesis para los parámetros que ese método en un momento dado pueda necesitar.
Aquí pues continuamos con esa misma línea. ¿Y para qué voy a usar el método constructor? El método constructor es el que se ejecuta de manera automática cuando yo creo un nuevo objeto a partir de mi clase. Entonces cuando yo por ejemplo vaya a determinar que voy a crear un vehículo y a ese vehículo le voy a asignar datos por defecto o datos iniciales, puedo para eso utilizar el método constructor. Entonces vamos a decirle aquí que el método constructor va a requerir unas variables, por ejemplo mr, cl, ya les voy a decir qué son esas variables, cha, y mtr. Estas variables van a ser los datos que por defecto van a ser asignados cada vez que yo creo un objeto a partir de la clase vehículo, y los voy a utilizar para asignárselos a las variables o a las propiedades, a los atributos de ese vehículo, que son estos que están aquí. ¿Por qué solamente escojo esos 4 y no escojo por ejemplo los dos primeros? No, perdón, escogí, fueron marca, color, chasis y motor. Escogí esos que están allí excepto la placa y el propietario. ¿Por qué escogí eso? Pensemos lo siguiente. En el mundo real, cuando un vehículo es construido y sale de la línea de producción, en ese momento no tiene un propietario, porque todavía está pues en manos de la casa matriz. Es posible incluso que no tenga una placa, porque no ha sido matriculado en una secretaría de tránsito, por ejemplo. Entonces, esos valores pueden esperar para posteriormente asignárselos a el objeto de tipo vehículo. Pero ¿cuáles valores no pueden esperar? La marca, el color, el chasis y el motor. ¿Y por qué no pueden esperar? Porque son datos inherentes al vehículo. Cuando un vehículo se está construyendo y se va a pasar a la sección de pintura, pues ya allí tenemos que dar un valor a ese dato. Cuando un vehículo se está construyendo hay que ponerle un motor y hay que tomar un chasis para ensamblarlo, y ya debe tener una numeración o una codificación. Y lógicamente pues un carro, al ser construido, va a llevar la marca de la casa matriz a la cual le pertenece. Entonces por eso determinamos que estos datos van a estar de manera inicial, y por eso los pusimos en el método constructor. Entonces vamos a mirar aquí. ¿Cómo hago yo para acceder dentro de la función a los atributos de clase, a las variables que fueron declaradas en la clase? Entonces yo debo utilizar la expresión this, guión mayor que, y el nombre de ese atributo, esa variable a la cual quiero acceder. En este caso vamos a acceder a marca. Fíjense en algo, marca acá está declarada con un signo de pesos. El signo de pesos que está aquí acompañando la palabra marca, cuando voy a invocarla al interior de la función, se desplaza a la expresión this. ¿Ok? Sigue siendo una variable, pero esta es la manera de invocarla desde adentro de la función. Entonces decimos que marca es igual, porque le vamos a asignar la variable mr. Estas variables que están aquí, pues ya vimos en el video de funciones que son parámetros, ¿no? Cualquier duda que tengan acerca de las funciones, pues pueden remitirse a ese video, está aquí mismo en el canal, para que tengan claridad sobre la definición y la utilización de las funciones. Sigamos. Nuevamente this
guión mayor que color es igual a la variable CL. Voy a hacer lo mismo con las 4 variables o los 4 atributos que deben declararse inmediatamente se construye el carro. Aquí ya tenemos nuestro método constructor. Voy a incluir un método más aquí en la clase antes de que vamos a implementarla o a crear un objeto de esta clase. Este también va a ser público y va a ser la función valor venta. ¿Qué vamos a hacer con esta función? Pues vamos a conocer cuál es el valor en que el vehículo se va a vender al público o al cliente a partir de el costo de producción y el valor porcentual de la ganancia que se quiere lograr sobre ese vehículo. Entonces son dos daticos que no están presentes y que debemos traer desde la parte exterior cuando invoquemos cuando declaremos el objeto de tipo vehículo. Entonces, como están desde afuera, voy a declarar dos parámetros para poder recibir esta información. El primer parámetro lo llamaré costo, haciendo referencia a cuánto fue el valor o el monto de la producción de ese vehículo, y el otro es el porcentaje, haciendo referencia a cuánto le voy a ganar, qué porcentaje va a ser el margen de ganancia. Entonces dentro de la función yo declaro una variable que se llame ganancia y digo que va a ser igual al costo por el porcentaje dividido 100. Y después voy a decir que la venta, abreviando esta palabra, va a ser igual a el costo más la ganancia. Y por último voy a retornar el valor de venta. Bueno, aquí ya tenemos una clase. Esa clase tiene un método constructor para inicializar datos que por defecto deben irse asignando cuando se crea el vehículo, y una función adicional para conocer cuánto vale o cuánto es el valor de venta en el mercado de ese vehículo. Para cada uno de los atributos que son privados y no fueron incluidos en la función constructor, estoy hablándoles de el propietario, por ejemplo, yo debo asignar un método set y un método get para poder asignarle un valor o conocer ese valor. Entonces vamos a hacerlo rápidamente. ¿Cómo es esto del método set y método get? Son dos conceptos que existen en programación, y el set es para asignar un dato y el get es para conocerlo o tomarlo, para que me lo devuelvan. Entonces voy a declarar una función public function. Regularmente el nombre de estas funciones se pone la palabra set y el nombre de la propiedad que voy a asignar o que voy a retornar. Entonces set propietario, entre paréntesis un parámetro pr
Aquí sucede lo mismo que pasaba en el método constructor o en el método valor venta. Para que este código se pueda ejecutar, hablando de la función valor venta, para que este código se pueda ejecutar necesitamos una información que es el costo y el porcentaje de ganancia. Esa información no está aquí, esa información me la envían y entonces yo declaro dos parámetros para que por medio de esos parámetros me llegue la información. En el caso del propietario sucede lo mismo. Yo voy a decir que a la variable propietario le voy a asignar un dato, pero ese dato no existe aquí. Ese dato me lo envían cuando se crea el objeto de tipo vehículo y por eso yo declaro un parámetro para que me lo envíen por medio de ese parámetro y ese parámetro se llama PR. Listo, ese es el método set o la función set. Y la función get, que es para conocer el nombre o que me retornen, me devuelvan el nombre del propietario, sería public function get propietario. Aquí no necesitamos parámetros porque no voy a tomar información de afuera, sino que la voy a devolver. Entonces lo dejo con paréntesis vacío. Y aquí lo que le voy a decir es que retorne lo que está en esta variable propietario. Eso es todo. Bueno, hasta allí tenemos entonces en resumen la declaración de una clase, un método constructor o una función constructora, una función para calcular un dato que necesitamos, que es el valor de la venta, y una función para asignar y otra para poder conocer el nombre del propietario del vehículo. Ahora vamos a crear un archivo nuevo. A este archivo lo voy a llamar instancia. Este archivo de instancia no lo voy a guardar en la misma ubicación de la clase vehículo. Voy a crear una carpeta nueva. Acabo de salirme de la carpeta class. Y aquí voy a llamarle lógica. Esto lo hago con el propósito de mostrarles algo también que es muy importante, que es acerca de las rutas que yo debo tener presente cuando tengo archivos en diferentes carpetas. Aquí, ¿qué voy a hacer? En el archivo instancia.php voy a crear el objeto de tipo vehículo. Entonces voy a empezar a utilizar todos los métodos que declaré allá. Hasta ahora, el archivo vehículo es un archivo que tiene un código de programación, pero él no, si lo ejecutamos o si lo cargamos, él no va a hacer nada. Él va a estar allí solamente, pero no ni va a mostrar, ni va a ejecutar, ni va a suceder nada con ese archivo. Vamos a revisarlo. Yo aquí ya tenía abierto el navegador, el localhost y la carpeta clases. Vamos a actualizarla para que nos muestre los archivos que acabamos de crear. Aquí está la carpeta class y el archivo vehículo.php. Lo voy a abrir y no hay nada. ¿Por qué no muestra nada a pesar de que aquí ya hay un código? Porque para que este código se ejecute yo debo instanciar la clase. ¿Qué es instanciar la clase? Crear un objeto a partir de la clase vehículo. Y es haciendo uso de ese objeto, entonces voy a llamar, o más bien teniendo ese objeto creado, ahora sí puedo empezar a llamar a todo el código de la clase y ejecutarlo.